Hermanos, creo que ustedes saben que en el tiempo de la Revolución Mexicana en nuestro país, el género que conocemos como los corridos se creó para contar una historia, para contar las hazañas de los que serían conocidos como los héroes o las figuras representantes. Se cantaría lo que habían hecho, las batallas, los triunfos. Y es interesante porque es algo que vemos constantemente en la historia. Lo mismo ocurría en la Edad Media con los llamados juglares que se presentaban delante de la gente, y no era solamente una forma de entretenimiento, sino también de educación, de hablar acerca de la historia, de hablar acerca de las batallas, de hablar de la historia de un reino, de un imperio. Lo mismo encontramos en Grecia, lo mismo encontramos en Roma, con los poemas que ensalzaban el comienzo de un imperio y las batallas que peleó. Y creo que lo mismo debemos preguntarnos ahora. Hermanos, ¿por qué estaría un capítulo en la Biblia que nos presenta un cántico que está escrito en poesía, que habla de una batalla, la que veíamos en Jueces capítulo 4. ¿Por qué hacer un poema de eso y por qué cantarlo? Interesante, es el único poema o cántico que encontramos en el libro de Jueces. Las únicas otras palabras poéticas que están en este libro tienen que ver con el acertijo que dijo Sansón, el dilema que él propuso. Pero fuera de eso, es el único cántico que encontramos en Jueces. Y esto debe tener un propósito especial. Entonces, ¿cuál es el punto, hermanos? Primero pensemos en esto, de escribir un poema que habla acerca de lo que Dios ha hecho. En el capítulo 4 estuvimos viendo la historia de cómo Dios salva de manera inesperada. Yo les dije que si hay algo que podemos decir que Dios hace es sorprendernos siempre, sorprendernos con todas sus obras. En el capítulo 5 lo que encontramos es que cuando Dios sorprende con esas obras, el pueblo de Dios se ve movido a celebrarlas. Entonces, capítulo 4, Dios salva de manera inesperada, Dios salva de una manera asombrosa, utilizando a dos mujeres, Débora, después a Jael, utilizando un arma inesperada. ¿Quién diría que este hombre tan poderoso sería destruido por una estaca y un mazo? Pero en el capítulo 5 lo que encontramos es que hay que celebrar esos actos redentores, que el pueblo de Dios es movido a celebrar la manera en que Dios nos salva. Y quisiera que viéramos, hermanos, pensando en eso como la idea principal, que Dios es el que se presenta como el guerrero divino en este cántico. Vean por favor el versículo 3. Nos dice: oíd reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron, y las nubes gotearon aguas. Los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí, delante de Jehová, Dios de Israel. ¿Quién es el que va delante del ejército, hermanos, y a quien se le va a dar la gloria del triunfo de esta batalla? Al Señor. Y la manera en que lo presenta este cántico, hermanos, es como si Dios mismo se hubiera aparecido en una teofanía en medio de esta batalla, y eso hubiera sido lo que hiciera temblar al ejército enemigo. Se menciona el Sinaí. ¿A qué nos remonta eso? Al pacto con Moisés, a la gloria, la majestad con la que Dios se presenta, con ese trueno, con ese fuego, con ese humo, con esa voz ensordecedora. Es Dios, hermanos, el que marchaba delante del pueblo. El Señor sale al frente, la creación se conmueve, no solo el ejército enemigo.
Pero además, encontramos en este cántico, versículo 20, una perspectiva divina de esta batalla. ¿Cómo se vio a los ojos de Dios? Versículo 20, desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Los barrió el torrente de Cisón, el antiguo torrente, el torrente de Cisón, marcha, oh alma mía, con poder. Dios utiliza los elementos creados entonces para traer la victoria. Y esta escena, hermanos, se parece mucho a otra escena que tenemos en el Antiguo Testamento, en la que Dios utilizó aguas para barrer al ejército enemigo, movió los elementos creados, abrió los mares, hizo pasar seguro a su pueblo y después destruyó a Faraón y a sus carros. ¿Y qué pasó en ese evento después de que el Señor destruyera a Faraón? Curiosamente, también hubo un cántico, hubo una celebración de esos hechos. La gloria, hermanos, entonces de esta obra le correspondió a Dios. Y eso es lo que nos dice el cántico. Load a Jehová, load a Jehová. Este es un cántico para Él. Pero hermanos, además se nos habla de cuál fue la respuesta del pueblo. Algunos obedecieron entre las tribus de Israel y fueron a la batalla. Versículos 14 al 18 nos habla de eso. Pero algunos otros no hicieron nada, no salieron a la batalla. Y esto nos va a preparar en el libro de Jueces para hablarnos de cómo Israel se va a empezar a dividir. Las 12 tribus que deberían haber permanecido unidas se dividen, y el final del libro de Jueces va a terminar así: una tribu casi, hermanos, completamente destruida, la tribu de Benjamín. En ese momento, la mayor parte del pueblo se encontraba en pecado. Débora nos habla de dioses, cómo se habían apartado a senderos torcidos, y el Señor entonces levantó a una mujer. Y habíamos visto en la ocasión anterior que se nos presentan dos simientes. Aquí hay dos bandos. Los que forman parte del pueblo de Dios se identifican con Él, pelean las batallas del Señor. Y por otro lado, los que están siendo representados por Sísara y el ejército de Canaán. ¿Qué fue lo que le pasó al capitán de ese ejército? Algo muy emblemático, algo muy significativo. Le hicieron una herida en la cabeza. Y ese es un tema, yo les decía, que viene desde Génesis 3:15. Dos simientes. Y el Señor nos está anunciando de manera anticipada, hermanos, algo que vamos encontrando en todo el Antiguo Testamento. Dios nos va preparando para explicarnos con peras y manzanas cómo va a ser ese triunfo final. ¿Cómo iba a ser ese triunfo final? Dios iba a levantar a un héroe inesperado, nacido de una virgen, verdadero Dios, pero también verdadero hombre, que venía a traer un triunfo con un arma que nadie en el mundo se hubiera imaginado. Haciendo eco, hermanos, de las palabras del apóstol Pablo, que lo que es débil en Dios es más fuerte que los hombres. Y no solamente podemos decir que los hombres, lo débil de Dios, podemos decir, es más fuerte que todas las potestades, que todos los principados, que todos los demonios reunidos para hacer guerra contra el Señor. ¿Quién diría que el príncipe de este mundo sería expulsado por medio de una cruz? Jesucristo es esa simiente prometida. Jesucristo es quien asesta esa herida en la cabeza de la serpiente. Así que, hermanos, al pensar en este cántico, el único cántico que encontramos en Jueces, se nos recuerda las grandes obras de Dios. Y un patrón que encontramos en la Escritura, que esos actos redentores se celebran con un cántico. ¿Pasa eso en el Nuevo Testamento? Definitivamente. Ocurre desde el nacimiento de Cristo, cuando los ángeles se aparecen a los pastores y ellos tienen una visión celestial. ¿Y qué es lo que estaban viendo? A los ángeles alabando, a los ángeles cantando.
Y es lo que pasa, hermanos, también en la iglesia. Los triunfos de Dios deben celebrarse con alabanzas. Que esta mañana, hermanos, podamos recordar lo que Dios ha hecho para salvarnos. Y al recordar lo que Dios ha hecho para salvarnos, pensar, Señor, ¿quién eres? ¿Cómo eres? Misericordioso, clemente, tardo para la ira, amplio en perdonar, que tienes misericordia de tu pueblo, que nos salvaste cuando aún éramos tus enemigos. La redención al final, hermanos, en la segunda venida de Cristo, también se acompaña de un cántico. En Apocalipsis encontramos a 144,000 que entonan un cántico que nadie más puede aprender, que nadie más puede cantar. ¿Qué es eso, hermanos? Sino un símbolo del pueblo de Dios completo, el pueblo de Dios reunido. ¿Y por qué entona ese cántico? Porque ellos conocen al Cordero, porque los demás no lo conocen, no quisieron recibirlo, pero ellos, los que fueron escogidos de todo pueblo, lengua, tribu y nación, son los que entonan ese cántico. Qué privilegio tenemos, hermanos, de unirnos en ese cántico y empezar a celebrar algo que vamos a seguir haciendo por la eternidad. Tenemos un anticipo del cielo en la iglesia, cada día del Señor, y celebramos esas obras. Hermanos, animemos nuestros corazones pensando en esto. ¿Qué es lo que nuestro Dios ha hecho para salvarnos? Que se hiciera hombre y viniera a morir por nosotros, venciendo así nuestra rebelión, pero también venciendo así nuestros enemigos. Ahora, por la gracia del Señor, podemos decir, formamos parte de ese pueblo. ¿Qué nos corresponde hacer, hermanos? Cantar. Si podemos decirlo así, uno de los principales deberes de la vida cristiana es alabar a nuestro Dios, alabarlo por lo que Él ha hecho por nosotros y alabarlo también por lo que Él es. Que el Señor nos ayude en esta mañana a entonar ese cántico con nuestras bocas al cantar estos himnos, pero también en nuestro corazón. Amén, hermanos.